La herejía de Horus fue un acontecimiento que hizo un antes y un después en la historia del glorioso imperio de la humanidad. La caída del heroico, majestuoso y admirable señor de la guerra Horus Lupercal por manos de los poderes ruinosos ha condenado a una gran cruzada estelar iniciada por el emperador de la humanidad, amado por todos y provocó daños irreparables y que hasta el día de hoy, toda la galaxia paga. Fueron 9 largos años de solo guerra y nada más que guerra a escala galáctica, hermano contra hermano, amigo contra amigo, hermandades se rompieron y la galaxia ardió. Pero entre las sombras, unos guerreros surgieron para hacerle frente a la oscuridad, otros siguieron a Lupercal y otros siguieron su propio rumbo y buscaron su propósito en una galaxia en llamas. Estos fueron nombrados como Black Shields o escudos negros. Y este día, veremos a todas las bandas de guerra formadas por renegados, leales y traidores. Evocando la tradición marcial de tiempos antiguos, un escudo negro era un guerrero que había renunciado por completo a su legión de origen o, en casos extremos, nunca había sabido de qué legión provenía. A menudo luchaban bajo un estandarte falso o no llevaban estandarte en absoluto. Grupos de escudos negros combatieron en ambos bandos durante la herejía, remontándose a la batalla de las profundidades corónidas entre el año 6 y 8 del milenio 31. Allí, una fuerza de astartes leales, vestidos de negro y sin portar iconografía alguna excepto el águila imperial, se formó para luchar contra los traidores, pero se negaron a cumplir la orden de retirarse y se les dio por perdidos. El origen exacto del fenómeno de los escudos negros sigue siendo un misterio. Sin embargo, se sabe que existieron muchos tipos de escudos negros, la mayoría definidos por las circunstancias de su formación. Algunos eran astartes llevados más allá de sus límites, consumidos por el dolor y la locura de la herejía. Otros estaban tan quebrados en mente y espíritu que ya no reconocían ni aceptaban a ningún señor, decididos a forjar su propio camino en la galaxia. Algunos eran simplemente saqueadores determinados a reclamar sus propios dominios enfrentándose a ambos bandos. Algunos creían que aún continuaban la obra de la Gran Cruzada, mientras que otros establecieron pequeños imperios y esclavizaron a quienes encontraban. Quizás el tipo más mítico de escudos negros eran aquellos que se volvieron activamente contra su propio primarca y legión. Sin embargo, uno de los pocos factores comunes entre los escudos negros era que todos rechazaban su herencia y ninguno se consideraba perteneciente a un primarca. Esto llevó a que la mayoría, aunque no todos, se pintaran sus armaduras de negro de manera distintiva. Al igual que las fuerzas de las legiones quebradas, los escudos negros fueron encontrados en ambos bandos de la guerra y, en muchos casos, luchaban únicamente por sí mismos. Algunos portaban el águila imperial, mientras que otros llevaban el ojo de Horus, pero ninguno respondía a ningún amo salvo a ellos mismos. El imperio consideraba a muchas de estas bandas como poco más que piratas. En batalla, se observó que los escudos negros utilizaban equipo de guerra paria, modificando sus armaduras y armas de maneras que habrían sido consideradas ilegales en las legiones astartes. También se les observó utilizando armamento xenos. Buscadores de la muerte. Escudos negros consumidos por un impulso de encontrar la muerte en combate. Eran psicológicamente inestables y podían soportar enormes cantidades de dolor y lesiones. Huérfanos de guerra, veteranos endurecidos que desconfiaban de ambos bandos en la herejía. Forasteros. Se dedicaron a perseguir sus propios objetivos, actuando a menudo como saqueadores y piratas. Quiméricos. Guerreros nacidos de la combinación de semillas genéticas de diferentes legiones, a menudo por demanda de un primarca o apotecario renegado. Estos guerreros eran mentalmente inestables e impredecibles, sufriendo con frecuencia de locura y mutaciones. Grupo de escudos negros de la Guardia del Cuervo leales a Horus. Asesinaron a 20 millones de civiles en los gigantes gaseosos de Euros. Grupo leal de los hijos de Horus. Portaban armaduras saqueadas y armas en éxtasis capturadas en Gamma Balin, que utilizaron en un ataque suicida contra los hijos de Horus traidores en Lantana Menor. Un grupo de escudos negros que dañó gravemente la nave de guerra de la Guardia de la Muerte Revelación Mórbida. Banda de guerra que portaba símbolos híbridos de los Manos de Hierro y los hijos de Horus, luchando por los traidores en la campaña de Mezoa. Leales de la Guardia de la Muerte que retomaron los símbolos de los Caminantes del Atardecer antes de combatir contra los Guerreros de Hierro en Quibrón y en la caída de Malinche. Leales de los Amos de la Noche activos en Estaban III durante la Gran Purga. Escudos negros leales del Grupo de Batalla Renacido. Grupo de Korak.
una facción de miembros de la Guardia de la Muerte que se rebeló contra su legión cuando Mortarion utilizó brujería durante la batalla de Molech. Se consideraban los últimos verdaderos remanentes de la Guardia de la Muerte, conservando los símbolos y colores de la legión, aunque con la intención de matar eventualmente a su primarca. El grupo fue aniquilado en Agarbian. Banda de guerra de Crisos Mortura está conformada por antiguos marines de la Guardia de la Muerte dispersados a lo largo de la galaxia y todavía leales al emperador. Destruirían al grupo de Korak en Agarbian mediante una emboscada, seguirían luchando a lo largo de la herejía y aumentando sus números con alianzas de marines de las legiones quebradas y otras bandas de escudos negros. Al finalizar la herejía, la banda se convertiría en la 108ª compañía independiente. Hermandad de Set. Banda de guerra traidora que participó en la Guerra Solar. Palabra quemada. Banda de guerra traidora que participó en la Guerra Solar. Escuadrón de saqueadores. Banda de guerra traidora que participó en la Guerra Solar. 12ª verdad. Banda de guerra traidora que participó en la Guerra Solar. Compañía de los Quebrados. Banda de piratas. 100 umbrales. Devastaron 12 sistemas en el sector Chonma en el año 11 del milenio 31. 9 espadas. Establecieron un pequeño imperio esclavista en el sistema Truan. Sabuesos de la Desolación. Los Sabuesos de la Desolación fueron una banda de guerra de escudos negros durante la herejía de Horus. Llevaban armaduras grises con marcas rojas ocasionales, y sus tropas de élite adornaban sus sombreras con símbolos de legiones tachados. Se ha visto a miembros de la banda que portaba marcas tachadas de los hijos de Horus, las salamandras y los manos de hierro. Águilas de la Muerte. Los Águilas de la Muerte fueron una banda de guerra de escudos negros leales formada a partir del 34º milenario de los hijos del emperador, también conocido como el milenario de las Águilas de la Muerte. A diferencia de otros escudos negros, mantuvieron los colores de su legión con orgullo al rebelarse contra el resto de sus hermanos. Su destino final es desconocido, pero se cree que lucharon contra sus hermanos traidores en Lete y en Rebortekeeb durante la guerra manacheana en las profundidades corónidas Hoja Mental. La Hoja Mental fue una banda de guerra de escudos negros durante la herejía de Horus. La banda portaba armaduras púrpura y doradas con signos y marcas oscuras y etéreas. Notablemente, uno de los símbolos heráldicos de la Hoja Mental era una versión adaptada de la runa Eldar y Ojo Maldito, que hacía referencia a las habilidades omniscientes de Asuryan, quien podía eliminar enemigos en un solo instante. Al menos un miembro de la banda, Kiturne Feris, luchó para defender los derechos de los psíquicos. Tercer Pacto. El Tercer Pacto fue una banda de guerra de escudos negros durante la herejía de Horus, que operó a través de varios sectores al norte galáctico del Gran Núcleo antes de desaparecer dentro de este cerca del final de la herejía. Se sabe que los miembros del Tercer Pacto renunciaron a sus propios nombres y usaron términos derivados de fuentes más esotéricas, además de rechazar las enseñanzas de sus propios progenitores genéticos, tanto leales como traidores. El imperio llevó a cabo varios estudios para intentar identificar a sus integrantes, aunque la mayoría resultaron infructuosos, ya que el Tercer Pacto hizo grandes esfuerzos por ocultar sus orígenes. El único hecho confirmado es que el hipocampo mitológico servía como icono de la banda de guerra. Aunque aparentemente lucharon por la causa de los traidores durante la herejía, el Tercer Pacto en realidad perseguía sus propios objetivos, que a menudo solo coincidían tangencialmente con los de las legiones traidoras. La única pista sobre la verdadera lealtad del Tercer Pacto son sus sigilos esotéricos, los cuales indicaban que su lealtad estaba dirigida a poderes distintos del Señor de la Guerra Opterra. Hueste Gerasena. La Hueste Gerasena fue una banda de guerra de escudos negros que parece ser el resultado de procesos rápidos y no autorizados de hibridación de semillas genéticas, apareciendo por primera vez durante el período intermedio de la herejía de Horus. La fuente de la semilla genética de la Hueste es desconocida, y sus guerreros parecían ignorar su verdadero linaje. Algunos estrategas han planteado la hipótesis de que la Hueste fue creada como un arma viviente de terror, forjada por una mano desconocida y liberada en la galaxia para sembrar muerte y destrucción en favor de la causa de Horus. Sin embargo, al menos parte de la Hueste Gerasena luchó por los leales hacia el final de la herejía de Horus. La Hueste Gerasena fue registrada por primera vez durante la etapa intermedia de la herejía de Horus, aparentemente luchando por los traidores. Por ejemplo, la banda de guerra intervino en la campaña del mundo de Treat, operando de manera independiente pero, en retrospectiva, claramente alineada con la Guardia de la Muerte y los hijos del emperador, derrotando a una gran fuerza de leales, entre ellos un contingente sustancial de salamandras.
Más tarde, la hueste Gedasena reapareció durante la batalla de Beta Garmón, pero en esta ocasión luchó en apoyo de los leales. Particularmente, apoyó una ofensiva de los cicatrices blancas en el cúmulo estelar Beta Garmón Sur. Sin embargo, al igual que en el mundo de Tread, los miembros de la banda no hicieron intentos discernibles de contactar o coordinarse con nadie durante los combates en torno a Beta Garmón. Llama Verdadera. La Llama Verdadera fue una banda de guerra de escudos negros durante la herejía de Horus. Las alineaciones exactas del grupo eran inciertas. Los miembros de la Llama Verdadera llevaban armaduras de color negro y bronce, y su heráldica mostraba una llama en un cáliz. La Llama Verdadera fue una de las bandas de guerra más oscuras que surgieron durante el caos de la herejía de Horus, con pocas de sus operaciones bien documentadas y alineaciones usualmente ambiguas. El grupo alcanzó cierta notoriedad durante los años de guerra en el cúmulo estelar Beta Garmón. Durante la contraofensiva imperial liderada por Sanguinius, miembros de la Llama Verdadera fueron encontrados durante una batalla en 116 Minoris Garmón. En ese momento, parecían alineados con la causa lealista, lo que llevó al primarca de los Ángeles Sangrientos a permitirles guarnecer el planeta. Sin embargo, la Llama Verdadera abandonó esta posición poco tiempo después, aparentemente persiguiendo sus propios objetivos. Lobos Oscuros de Esquilar. Los Lobos Oscuros surgieron durante la herejía de Horus como una banda de guerra inusual, alineada con los traidores y formada por legiones fragmentadas Black Shields. En ese momento, el capitán de escuadra Esquilar reunió su capítulo de los Hijos de Horus con un contingente de lobos espaciales de la Sexta Gran Compañía que se había declarado a favor del Señor de la Guerra Horus. Bajo el liderazgo de Esquilar, la banda de guerra recibió la tarea de asegurar la conformidad oscura en los bordes más occidentales del imperio poco después del inicio de la guerra civil. Sin embargo, tras masacrar a toda la población de Neo-Kadif, así como a varios otros sistemas, las fuerzas de Esquilar se volvieron efectivamente renegadas y se convirtieron en una fuerza pirata asesina. En las etapas finales de la herejía de Horus, los traidores ordenaron a la unidad de Esquilar que se uniera a las operaciones principales del Señor de la Guerra, pero la banda de guerra ignoró todos los mensajes y continuó su campaña de matanza indiscriminada. La existencia de la banda de guerra mixta de Esquilar fue posteriormente suprimida por las autoridades imperiales, aunque los rumores sobre lobos espaciales traidores persistieron. Incluso se llegó a especular que el grupo representaba una gran compañía completa de los lobos espaciales. Eventualmente, los lobos oscuros regresaron desde los bordes de la galaxia y fueron avistados en el sector fenrisiano. Para entonces, sus orígenes eran en gran parte un misterio, lo que llevó al Imperio a registrar oficialmente este evento como el primer avistamiento de la banda de guerra. En los últimos milenios, los lobos oscuros han participado en al menos 3 grandes invasiones de espacio imperial, aliándose con Tayomin, el autoproclamado príncipe de los príncipes, a finales del milenio 38. Esta invasión fue finalmente detenida por los lobos espaciales, lo que aumentó las sospechas no expresadas sobre los orígenes de los lobos oscuros entre otros imperiales. Hermandad Oscura. La Hermandad Oscura fue un grupo de Black Shields durante la herejía de Horus. Desde el año 7 del milenio 31, tras quedar aislados por la tormenta de la ruina, establecieron un imperio pirata en los límites de las estrellas pálidas. Los orígenes de la Hermandad Oscura están envueltos en misterio, pero parecen tener alguna conexión con la masacre del desembarco e incluían miembros tanto de legiones leales como traidoras. Al menos uno de sus integrantes probablemente fue un exmiembro de la Hermandad de los Renegados de los Cicatrices Blancas. Después de llegar a las estrellas pálidas en el año 7 del milenio 31, la Hermandad Oscura encontró un refugio seguro en la catarata de Eridain. Usando este lugar como base, los escudos negros comenzaron a construir un pequeño imperio en las estrellas pálidas, que quedó cada vez más aislado por la tormenta de la ruina. Sin embargo, el grupo se vio rápidamente arrastrado a una larga guerra contra una fuerza de la Legión Alfa. Esta última intentaba capturar la región para Horus y buscaba destruir a la Hermandad Oscura debido a su interferencia con los intentos de los traidores de influir en los líderes planetarios locales. En la sangrienta guerra que siguió, ambos bandos emplearon tácticas de guerrilla y métodos no convencionales. Finalmente, una flotilla proveniente del Segmentum Solar bajo el mando de Orfeo, un miembro del Consejo de Terra, llegó en busca de apoyo local contra el avance de Horus hacia el Sistema Sol. Orfeo encontró una región sumida en el caos, con la Legión Alfa, los Escudos Negros y otras facciones, creando sus propios feudos y propagando la anarquía.
Las tácticas de subversión de la Legión Alfa prevalecieron, forzando a las autoridades imperiales a abandonar el sistema. El mensajero de Orfeo regresó a Terra con el relato, y Malcador el Sigilita escuchó acerca del misterioso líder de la hermandad, el Nemeano, y encargó a Nathaniel Garro que lo reclutara en los Caballeros Errantes. Mientras Garro negociaba con el Nemeano, la Legión Alfa rastreó su ubicación hasta la base de la Hermandad Oscura y lanzó un ataque. La hermandad se fragmentó en facciones que lucharon entre sí, lo que disgustó al Nemeano, quien partió con Garro tras la batalla. Después de la emboscada, la Hermandad Oscura continuó su avance por la región hasta llegar nuevamente a la catarata de Eridain. Durante los años siguientes, los escudos negros continuaron operando para mantener su pequeño imperio, hasta que finalmente desaparecieron, no volviendo a ser encontrados durante mucho tiempo. Garras de cenizas. Las Garras de cenizas son una banda pirata de marines espaciales renegados, que operan en las estrellas Necrófago. Origen como el 18º capítulo de la Guardia del Cuervo. El 18º capítulo de la Legión de la Guardia del Cuervo era conocido como las Garras de cenizas, tomando su nombre de las tribus xéricas, que proporcionaron sus primeros reclutas. Antes de que la Legión se reuniera con su primarca, Corvus Corax, pasó un tiempo bajo la tutela de Horus, quien desarrolló una estrategia llamada la Garra de Ceniza. Este plan consistía en usar una unidad de sacrificio para atraer al enemigo y permitir que el resto de la fuerza de Horus atacara por el flanco. De manera destacada, el capitán de sombras Nerat Kirine del 18º capítulo desarrolló la estrategia empleada por la 16ª Legión, acompañada por los Lobos Lunares, en la batalla del Yunque Infernal. Iniciaron un bombardeo conclusivo sobre las fortificaciones subterráneas, permitiendo que el ejército imperial sufriera la mayor parte de las bajas, mientras que el 18º capítulo lanzaba ataques de golpear y huir contra los supervisores. Esta batalla estableció la reputación de que ser asignado junto a la 19ª Legión era prácticamente una sentencia de muerte para el ejército imperial. Este hecho, combinado con su herencia como señores de la guerra esclavistas, contribuyó al desagrado que Corax sentía hacia los veteranos terranos cuando asumió el mando de la Legión. Exilio. En el año 2 del milenio 31, una gran proporción de los legionarios terranos restantes en la Guardia del Cuervo fueron asesinados en la batalla de la Puerta 42. Después de la batalla, Corax reunió a la mayoría de los veteranos supervivientes de la antigua 19 Legión y a los prisioneros liberados de Deliverance que no encajaban en su visión para la Legión. Los organizó en flotas de cruzada y los envió a las Estrellas Gould. Una de estas flotas, bajo el mando del Pretor Calvus, nacido en Deliverance, consistía en aproximadamente 4.000 supervivientes del 18º capítulo, conocido como las Garras de Cenizas, e incluía al capitán de sombras Kirine. Su flota estaba compuesta por 13 naves capitales y una veintena de fragatas. Muchos de los Garras de Cenizas se sintieron profundamente ofendidos por el desprecio que Corax mostró hacia sus vidas y su historia de servicio. Estaban amargados por el hecho de que su recompensa fuera el exilio, en lugar de los honores otorgados a los guerreros de otras legiones que lucharon en la batalla. Como resultado, el 18º capítulo se declaró renegado durante su exilio, abandonando su lealtad a Corax y al Imperio. Adoptaron oficialmente el nombre de Garras de Cenizas como su título oficial. Herejía de Horus. Como ocurrió con otras flotas de depredación nómadas, Corax nunca intentó recordar al 18º capítulo de la Legión, incluso tras el estallido de la herejía de Horus. No obstante, las Garras Cenicientas regresaron por su propia voluntad, atacando objetivos a lo largo del sector Nostramo y despojándolos de municiones, plantillas STC y matrices de construcción, sin hacer esfuerzo alguno por mantener sus conquistas en nombre del emperador ni del señor de la guerra. En una campaña destacada conocida como la Purga del sector Nostramo, las Garras Cenicientas devastaron grandes contingentes de los Amos de la Noche. Saquearon Tenebor, la luna fortaleza del destruido mundo natal de los Amos de la Noche, Nostramo, y sellaron a la población de Cairn bajo las colapsadas agujas de sus ciudades colmena, tras destruir a los Amos de la Noche estacionados allí. Junto con el aumento de la actividad de especies alienígenas como los Crave, esto desestabilizó el sector Nostramo hasta que colapsó en la anarquía. Este proceso culminó cuando las Garras de Cenizas derribaron el manto del ocaso durante la batalla de Cayet, privando a los Amos de la Noche de su líder, Querón Opión, cuya vida sería tomada por Kirine. En la batalla de la desesperación, Kirine respondió a las transmisiones del maestro de capítulo Arceas Odimatus de los Ultramarines, rechazando toda lealtad tanto al emperador como al traidor señor de la guerra, aparentemente creyendo que Corax había muerto.
En los años posteriores, las garras de cenizas llevaron a cabo incursiones en la región de la galaxia al este del cúmulo de estrellas Beta Garmón, atacando tanto a leales como a traidores, incluyendo una acción en Dellar IX. Aunque las actividades y disposiciones exactas de las garras cenicientas permanecieron poco claras para el imperio durante la herejía de Horus, un mapa imperial sugiere que gobernaban un imperio considerable en las estrellas Goa'uld hacia el final de la herejía. Segunda Cruzada y la historia posterior para la época de la Gran Purga. En el año 17 del milenio 31, el noveno capítulo de los Ángeles Sangrientos, conocido como los Ángeles Vermellón, llegó a la región alrededor de Nostramo solo para encontrar restos dispersos de los Amos de la Noche, en lugar de la resistencia esperada de hasta 30.000 legionarios. Se especuló que las garras de cenizas fueron responsables de la destrucción de las fuerzas traidoras en el sector Nostramo. Fragmentos astropáticos interceptados durante una patrulla de largo alcance en las estrellas Goa'uld indican que, incluso tan tarde como el año 62 del milenio 31, las garras de cenizas continuaban expandiendo su reino, llevando mundos a la conformidad según los edictos de su segunda cruzada desde una base en Atargatis. A lo largo de los milenios siguientes, las garras de cenizas continuaron sus guerras de conquista e incluso ocasionalmente realizaron incursiones en el espacio imperial. Sin embargo, también mantuvieron relaciones de trabajo con algunos grupos leales, como los marines espaciales Carcharodones. A pesar de su condición de renegados, continuaron despreciando a las fuerzas del caos incluso más que al imperio. Situación en el M41. Para el milenio 41, el poder de las garras de cenizas había disminuido. Aunque aún controlaban un pequeño imperio, su número había decrecido y mantenían un alto grado de aislamiento, temiendo que el imperio eventualmente intentara destruirlos. Además, su cultura había cambiado sustancialmente tras milenios fuera del control imperial. Las garras de cenizas se habían integrado en la sociedad de su mundo capital, Atargatis Prime, y ya no veían a los humanos comunes como seres inferiores. En los 800 del milenio 41, las garras de cenizas acordaron ayudar a los Carcharodones en operaciones contra los tiránidos, en parte para proteger su propio imperio de los ataques xenos. Discípulos de las llamas. Los discípulos de las llamas fueron una banda de guerra formada por una combinación de legiones fragmentadas y escudos negros, compuesta por marines espaciales de varias legiones leales y traidoras que seguían a Cassian Dracos. Los discípulos de las llamas lucharon por el imperio durante la heresía de Horus, aunque fueron tratados con desconfianza por otros leales y declarados renegados por el guardián Arcad de los Ángeles Sangrientos. Aunque el destino final de los discípulos de las llamas es incierto, sus creencias fueron posteriormente declaradas peligrosas y suprimidas por el imperio. Los orígenes de los discípulos de las llamas se encuentran en la misión del Draco de Ébano, originalmente un crucero de la Legión de los Salamandras. Después de la masacre del desembarco, el todavía ignorante señor capellán Nomus Ritan, quien supervisaba la guarnición en Nocturne, despachó la nave para investigar qué había sucedido con su legión. Bajo el mando del capellán teniente Shiapas Hur, 30 dracos de fuego acompañaron a la pequeña fuerza de salamandras a bordo de la nave. En Sulis, el Draco de Ébano no descubrió nueva información, más allá de confirmar que la galaxia estaba cayendo en la anarquía. Sulis se había rebelado y estaba bajo control de separatistas. Hur no pudo tolerar esto y lanzó una breve campaña que dejó al gobierno rebelde del planeta destruido y sus defensas aniquiladas. Posteriormente, las salamandras se retiraron, sin saber que Sulis caería bajo el control de las fuerzas de Horus poco después. Posteriormente, el Draco de Ébano participó en varios enfrentamientos esporádicos durante su travesía. 3 de sus marines espaciales murieron en el Oasis de las Pesadillas, la nave sufrió graves daños a manos de una nave Xenos desconocida, pero logró vencer en una batalla naval contra el gran crucero Parangan sombrío de los Guerreros de Hierro. En Anvilus, el Draco de Ébano fue atacado por tecnosacerdotes, ya que el planeta estaba sumido en una guerra civil. Sin embargo, las lealtades de las facciones involucradas eran completamente desconocidas para los observadores externos. Gravemente dañada, la nave se dirigió a Baal con la esperanza de encontrar noticias y reparaciones. Allí, las fuerzas de Hur finalmente recibieron información sobre el desarrollo de la herejía de Horus y se reunieron con otros supervivientes salamandras de Isban V, quienes les informaron que el destino de su primarca Vulcan seguía siendo incierto. Hur declaró su intención de buscar a su líder desaparecido, pero este plan encontró resistencia. El líder de los salamandras en Baal, Kator, estaba devastado por los horrores de la herejía y se negó a permitir que sus seguidores se unieran al Draco de Ébano.
Además, el custodio Arcad de los Ángeles Sangrientos declaró que la nave debía permanecer para ayudar a defender Baal en lugar de embarcarse en una misión suicida en territorio controlado por los traidores. Sin embargo, Hur no se dejó disuadir. Proclamó que cualquiera dispuesto a unirse al Draco de Ébano sería bienvenido. De hecho, su grupo encontró a varios voluntarios. 38 salamandras que habían escapado de Isban 5 a bordo de la Thunderhawk y Doran, 17 miembros de la Guardia del Cuervo liderados por Kirane, y 3 Cataphractii de los Manos de Hierro. Estos últimos estaban motivados por su deseo de encontrar a sus propios primarcas, Corvus Corax y Ferrus Manus. Cuando el Draco de Ébano abandonó Baal, ignorando las órdenes del liderazgo leal local, el custodio Arcad los declaró tan traidores como aquellos que ahora marchan bajo el estandarte de Horus. Aunque sacudida por esta acusación, la tripulación de la nave continuó su viaje hacia el sistema Isban. Nacimiento de los discípulos de las llamas. Contra todo pronóstico, el Draco de Ébano logró atravesar regiones controladas por los traidores, e incluso la tormenta de la ruina originada durante la Cruzada de las Sombras. Finalmente, la nave emergió en el sistema Isban, lista para el combate. Sin embargo, las fuerzas de Hur solo encontraron los restos de antiguas batallas. Los traidores habían abandonado el sistema hacía mucho tiempo sin dejar rastro. En Isban 5, la tripulación del Draco de Ébano solo halló equipo inutilizable, destruido, y cadáveres. Durante 3 días, la nave buscó señales de los primarcas desaparecidos, pero no encontró nada. Hur estuvo al borde de la locura por este fracaso, hasta que, en un sueño inducido por la fiebre, dirigió los sensores de la nave hacia un lugar específico. Allí detectaron una señal muy débil y, tras excavar entre los escombros, descubrieron un Dreadnought. Habían encontrado a Cassian Dracos, antiguo señor comandante de los Salamandras, quien había permanecido enterrado durante un año tras la masacre del desembarco. Dracos despertó y le informó a Hur que Vulcan ya no estaba en el planeta, pero que seguía vivo. El Dreadnought renovó la esperanza no solo entre los salamandras del Draco de Ébano, sino también entre los Guardia del Cuervo y los Manos de Hierro, quienes creyeron que si un primarca había sobrevivido a la masacre, otros 2 también podrían haberlo hecho. Los leales rápidamente llevaron a Dracos a bordo del crucero estelar, descubriendo que su armadura de Dreadnought se estaba reparando por sí sola, un milagro que fortaleció aún más la fe de la tripulación en él. En cuestión de días, la influencia de Dracos creció rápidamente. Los marines espaciales y los humanos normales de la nave, independientemente de su origen, comenzaron a buscar su guía y palabras de sabiduría y profecía. Incluso la maquinaria de la nave parecía buscar su compañía y reverenciarlo. No pasó mucho tiempo antes de que los habitantes del Draco de Ébano adoptaran una nueva heráldica y, poco a poco, un nombre para su diversa banda: Discípulos de las Llamas. Campaña de Mezoa. Cuando el Draco de Ébano partió de Isban, Dracos había asumido el mando total. Declaró que la nave no regresaría a Nocturne, como Nomus Ritan había planeado inicialmente al comenzar la misión. En su lugar, los discípulos de las llamas se dirigirían al mundo Forja de Mezoa. Pocos expresaron objeción alguna. Al llegar, encontraron que el planeta estaba siendo asediado por una fuerza traidora compuesta por 9,000 astartes de los Guerreros de Hierro y la Legión Alfa, apoyados por miles de tropas del ejército traidor y del Mechanicum Oscuro. Bajo el liderazgo de Dracos, los discípulos de las llamas se unieron a la armada leal local y combatieron contra la flota traidora superior durante varias horas. Sin embargo, el Draco de Ébano tuvo que retirarse eventualmente. Antes de hacerlo, la nave desembarcó a una gran fuerza de marines espaciales, incluidos Dracos y Hur, en la superficie de Mezoa para unirse a la guerra terrestre. Dracos se reunió con los líderes del mundo Forja, quienes lo declararon un avatar viviente del dios máquina. En la campaña subsiguiente, los lealistas y traidores se enfrentaron en combates brutales. Los discípulos de las llamas ayudaron enormemente a los defensores, pero estaba claro que la campaña no se desarrollaba a favor de los leales. A medida que avanzaba el conflicto, los contingentes de la Legión Alfa utilizaron a sus aliados de los Guerreros de Hierro de manera cada vez más cruel. Finalmente, el comandante de la Legión Alfa, Autilón Skor, usó al 114º Gran Batallón de los Guerreros de Hierro, liderado por Nari Dreigur, en un ataque frontal suicida contra la principal aguja de forja de Mezoa. Mientras los Guerreros de Hierro quedaban aislados y empantanados, solicitaron a Skor el envío de una segunda oleada para reforzarlos. En lugar de eso, la Legión Alfa lanzó una operación contra las cámaras centrales de la Forja de Mezoa, apuntando al alto mando del mundo Forja y asesinando a uno de sus grandes Norna regentes.
Habían usado a sus aliados como una distracción suicida. La muerte del Norna Regente sumió a los leales del Mechanicum en el caos, pero los guerreros de hierro estuvieron cerca de ser aniquilados por las fuerzas leales del ejército imperial y los discípulos de las llamas. En ese momento, Dracos reapareció, liderando a sus seguidores no contra la Legión Alfa, sino contra el 114º Gran Batallón. Dondequiera que pasaba, los autómatas de batalla recuperaban su sentido y se unían a sus fuerzas. Finalmente, Dracos llegó a los últimos reductos de los guerreros de hierro, pero no los atacó. En su lugar, pidió al comandante de la gran compañía que se presentara. Nari Dreigur aceptó reunirse con el Dreadnought, y ambos intercambiaron unas pocas palabras en privado. Lo que discutieron sigue siendo un misterio, pero después Dreigur se dirigió a sus tropas supervivientes y declaró que la Legión Alfa, con la que el Gran Batallón tenía un largo historial de agravios, los había traicionado una vez más. La mayoría de los guerreros de hierro se unieron entonces a los discípulos de las llamas, mientras que los pocos que permanecieron leales a Perturabo, principalmente nuevos reclutas asignados al batallón como vigilantes, probablemente fueron asesinados por sus propios hermanos. Con estos refuerzos y Dracos liderando a los demás defensores leales, la batalla dio un giro. Los contingentes terrestres de la Legión Alfa quedaron aislados y fueron aniquilados, mientras que en el espacio las naves leales lanzaron contraataques. En cuestión de horas, la invasión terrestre fue derrotada y los traidores restantes tuvieron que huir del planeta. Herejía de Horus y Legado. Los discípulos de las llamas continuaron sus operaciones, utilizando Mezoa como base desde la cual comenzaron a lanzar sangrientas incursiones en los sistemas circundantes controlados por los traidores. El culto a la personalidad de Dracos se expandió, aunque en ciertos sectores de los lealistas también creció la inquietud por su influencia y poderes. Nari Dreigur se convirtió en el consejero de mayor confianza de Dracos. A medida que la herejía avanzaba, más grupos de marines espaciales llegaron a Mezoa, y la mayoría terminó uniéndose a los discípulos de las llamas. Mezoa nunca fue conquistada por los traidores, y permaneció como una importante espina en el costado de las fuerzas de Horus, posiblemente contribuyendo al retraso del asedio de Terra. En un momento, los discípulos lideraron la liberación de Goth. Sin embargo, sus operaciones se volvieron cada vez más impredecibles para sus aliados y se distanciaron de los esfuerzos generales de los leales. En el año 10 del milenio 31, el Draco de Ébano llegó al cúmulo estelar de Beta Garmón, donde intervinieron en el lado leal durante la batalla de Nircón, aunque sin informar de sus intenciones. Ignorando las órdenes del comandante en jefe de Al-Lir Muntal, Dracos lideró a sus tropas, una horda de máquinas de guerra del Mechanicum renegado, y algunos salamandras del contingente de Tal, en un ataque masivo hacia las profundidades de la ciudad Nircón. Allí, los discípulos fueron emboscados por la Legión Alfa y sufrieron fuertes bajas. Lo que quedó del grupo rompió el cerco de la Legión Alfa y fue liderado por Dracos hacia los túneles de Maglev bajo la ciudad, mientras sus motivos seguían siendo un misterio para los demás leales. El destino final de los discípulos de las llamas no está del todo claro. Siguieron luchando durante la última etapa de la herejía de Horus. El Draco de Ébano finalmente fue destruido, y sus restos recuperados por las fuerzas imperiales durante la Gran Purga. El cuerpo Dreadnought de Dracos también fue recuperado por los Salamandras, y eventualmente se conoció como el Dragón de Hierro. Considerando peligrosas las creencias de los discípulos de las llamas, el Imperio intentó en gran medida suprimir el conocimiento sobre la existencia y las enseñanzas de esta banda de guerra durante la Gran Purga, aunque Mezoa continuó honrando a sus salvadores. Todos los documentos sobrevivientes escritos por los discípulos de las llamas fueron confiscados por la Inquisición, y los salamandras eliminaron todos los registros del Draco de Ébano y su tripulación de sus propios archivos. Colmillos del Emperador. Para saber sobre esta banda de guerra, debemos conocer a su líder y fundador, Endridar. Primeros años. Endridar y sus 3 hermanos de batalla formaban parte de la primera compañía de iniciados creada por la 12ª Legión en los laboratorios genéticos imperiales de Terra, mucho antes de que sus hermanos adoptaran el nombre de Sabuesos de Guerra, y muchas décadas antes de convertirse en los devoradores de mundos de Angron. Solo él sobrevivió de esa compañía. Un remanente de una era perdida, un arma viviente similar a sus hermanos de Legión, pero sutilmente diferente en su salvajismo controlado. Era un espécimen inusualmente grande entre los marines espaciales y mucho más rápido de lo que debería haber sido posible para un legionario de su tamaño.
Apotecarios como Fabius Bile especularon que, como resultado de su temprana implantación en los laboratorios genéticos de Terra, AR era el producto de un proceso menos refinado de creación de un Astartes, un híbrido, no moldeado con la uniformidad de las generaciones posteriores de marines espaciales. En una de las primeras acciones de AR, elementos de la 12ª Legión fueron desplegados para sofocar la insurrección de Cerbero, enfrentándose a los Daitar, un grupo de guerreros del trueno renegados que habían tomado el control de una colonia penitenciaria en un asteroide. Algunos de sus contemporáneos señalan que AR derrotó a un guerrero del trueno en combate singular al romperle el cuello. Cuando la 12ª finalmente se reunió con su primarca en Nucería, AR, a diferencia de la mayoría de los leales sabuesos de guerra, rechazó el vano gesto de unidad, y no permitió que se le implantaran los clavos del carnicero. Implantes corticales cibernéticos de arquetecnología diseñados para aumentar la agresión de manera inhumana y transformarlos en máquinas de matar. En el cráneo de AR no había clavos, pues su ferocidad provenía de un pozo más profundo. Henry Dar sobrevivió a heridas graves y regresó una y otra vez de destinos sombríos que sellaban la perdición de todos a su alrededor, como si hubiera sido preservado por alguna mano desconocida. Tras la reorganización de la Legión en Nucería, AR la abandonó, luchando en cruzadas secretas junto a los muertos olvidados bajo las órdenes de Malcador el Sigilita, el regente imperial. Estas campañas mantuvieron a AR lejos de los eventos que tuvieron lugar en los años intermedios. Cuando, al regresar, supo que su primarca y su legión habían traicionado al emperador en la atrocidad de Isvan III, renunció a su lealtad a los devoradores de mundos, pero fue encarcelado, como otros miembros de las legiones traidoras, en la prisión imperial conocida como Camp Bamaru. Sin embargo, la prisión no pudo retener al sabueso desgarrado, quien escapó de las profundidades bajo el monte Rakaposi, dejando leales, traidores e inocentes muertos a su paso. Henry fue llevado a la locura fría por la revelación de la traición de su legión al emperador y al regresar, encontró el imperio desgarrado por la guerra civil. Abandonó todos los rastros de los emblemas y honores de su legión, convirtiéndose en un escudo negro, e hizo un juramento de muerte para expiar los crímenes de la 12ª Legión. Formando una unidad de escudos negros conocida como los Colmillos del Emperador con los restos de Astartes de la Guardia de la Muerte, los Guerreros de Hierro y la Guardia del Cuervo, incluidos el Tecnomarine Rudvan, el sabueso desgarrado lideró su fuerza improvisada contra los traidores donde quiera que pudieran encontrarlos. La incursión de Shanna finalmente, los Colmillos del Emperador lograron capturar la nave Cicatrix Tyrannis de los Hijos de Horus, rebautizándola como Ruina. Haciéndose pasar por su comandante, Raxal Coradón, AR lideró a sus fuerzas durante la incursión de Shanna en un último y desesperado intento por recuperar armas de una instalación secreta bajo la ciudad forja prisión de Shanna Tisífone. Su objetivo era asegurar poderosas armas Ordinati para la defensa de Terra antes de que pudieran ser entregadas a los traidores. Obsesionado con matar al señor de la guerra Horus, AR vio esta misión como una oportunidad perfecta para infligir un verdadero daño al architraidor. Aquellos de su banda de guerra que rechazaron esta nueva misión fueron ejecutados por el sabueso desgarrado, quien no toleraba la desobediencia. El resto de los colmillos logró capturar y asegurar 3 Ordinatus Ulator traidores, pero igualmente poderosa. Los escudos negros tomaron el control de las 3 Ordinatus Minoris, destinadas como regalos para el señor de la guerra, y con maligna ferocidad volvieron su temible poder contra sus propios creadores. Sin embargo, los leales perdieron la oportunidad de asegurar el Ordinatus Ulator Nepotax, que fue destruido en un contraataque traidor con un patrón desconocido de autómatas de batalla. Obligados a retirarse, los leales regresaron a la ruina y se retiraron de Shanna II. A pesar de esta pérdida, lograron asegurar las armas Mitrax y Asurax. Incursión en Duat. Las batallas en Shanna II habían sido costosas para las fuerzas del sabueso desgarrado. AR necesitaba desesperadamente suministros, armas, armaduras y, sobre todo, cuerpos. Henry requería guerreros si deseaba seguir combatiendo a los traidores. Duat era un mundo oceánico y salvaje de reclutamiento para la 12ª Legión. Los devoradores de mundos habían establecido una presencia en este mundo, consistente en 3 islas artificiales que flotaban sobre lechos de sargazo cultivado en cubas en el océano, los llamados nodos de aguas oscuras. El nodo Primus era responsable del reclutamiento. Albergaba bancos genéticos y todo el equipo necesario para la implantación genética. La plataforma Secundus era una estación de armamento, utilizada para fabricar armas, municiones y armaduras de energía.
El nodo Tetius consistía en estaciones de reabastecimiento, almacenaba piezas de repuesto y tal vez incluso un par de naves de combate. El mando general de las instalaciones de los devoradores de mundos recaía en el pretor apoticario Calibos, el amigo más cercano que Aar había tenido jamás. Se habían salvado mutuamente la vida y se consideraban hermanos de batalla. Al llegar al sistema, los escudos negros se dieron cuenta de que tendrían competencia por el botín de Duat. Un crucero y varias escoltas, presumiblemente de los Manos de Hierro, habían atravesado el sistema, eliminando las defensas del planeta. La indecisión se apoderó de Aar, pues no podía decidir si abrir fuego contra los presuntos leales o tratarlos como aliados. No tenía claro si se uniría a los leales en la lucha o si continuaría como una entidad independiente en la guerra, sin alinearse con ninguna de las facciones. Haciéndose pasar por una nave de los devoradores de mundos, la ruina atravesó las defensas restantes de Duat. 3 equipos de escudos negros, cada uno a bordo de un Thunderhawk, descendieron al planeta para asegurar uno de los nodos. Aar lideró el equipo que atacó Prilus. Forza, un guerrero de hierro, dirigió la misión en Secundus, confiando en su conocimiento experto de la munición como una ventaja crucial. Un guerrero de herencia desconocida llamado Tarnas lideró el asalto a Tertirus. Mientras el Sabueso Desgarrado y su equipo eran recibidos en Primus por Calibos y un séquito de mortales armados con armas láser, los otros 2 equipos asaltaron sus respectivos nodos utilizando inhibidores de señales obtenidos en Shana II. Calibos era el único Astarte que quedaba en el planeta. Explicó que esto se debía a que Angron había despojado a Duat de todos sus recursos. Abandonado por su primarca, el apotecario buscaba redimirse a los ojos de su señor. Calibos creía que, si lograba proporcionar suficientes guerreros a su legión, sería reintegrado en sus filas, en lugar de ser dejado a su suerte en un planeta insignificante, presidiendo sobre humanos ferales que apenas podían hablar bajo gótico, en lugar de luchar en la cruzada. Con este objetivo, comenzó a experimentar con la semilla genética, estirando sus suministros e introduciendo nuevos protocolos al proceso. Había creado astartes más rápidos y fuertes, aunque muchos neófitos no sobrevivían la implantación. Para él, esto no representaba un problema. La necesidad dictaba que se produjeran más astartes, y los aspirantes fallidos servirían como carne de cañón para los nuevos. Aar quedó horrorizado por las criaturas que su antiguo amigo había creado. Aquellos no eran verdaderos astartes, aunque Calibos no lo veía de esa manera. El Sabueso Desgarrado esperaba poder convencer a su amigo para unirse a su causa, pero el apotecario estaba decidido a reincorporarse a su legión. Ambos sabuesos de guerra se enfrentaron en combate. Aar utilizó su puño de energía, mientras que Calibos empuñó su hacha sierra. Durante el duelo, una de las criaturas creadas por Calibos se liberó de sus ataduras, atacándolo y hiriéndolo de muerte. Con pesar, Aar disparó a Calibos después de eliminar a la abominación. El Sabueso Desgarrado obtuvo lo que necesitaba de los nodos de Duat: suministros, material y semilla genética. Al regresar a la ruina en órbita, fue informado de que una flota de la 12ª Legión estaba enfrentando a las naves de los Manos de Hierro. Los devoradores de mundos habían respondido a la llamada de auxilio de Calibos. Mientras ambas flotas combatían, Aar ordenó a la ruina trazar un curso a través de la batalla. Atacaría a cualquiera que se interpusiera en su camino, pero quien ganara ese enfrentamiento podría quedarse con lo que él había dejado en Duat. El destino de Calibos mostró a Aar lo que realmente era: un arma que necesitaba ser usada. Por ello, puso rumbo para apoyar el gran esfuerzo de Rogaldorn en la batalla de Beta Garmón. Aar lucharía junto a los leales como comandante de campo en los oscuros días previos al asedio de Terra, aceptando cualquier misión, sin importar las probabilidades de supervivencia, siempre que al hacerlo pudiera derramar la sangre de los traidores. Las fuerzas bajo el mando de Aar fueron vistas en batallas notables como Beta Garmón IV y el asedio de Terra. Asedio a Terra. Durante el asedio de Terra, Aar formó parte de los equipos de exterminio encargados de proteger la puerta saturnina del asalto subterráneo de los hijos de Horus, una fuerza que incluía a figuras como Gabriel Loken, Nathaniel Garro y Elin Cayor. En la batalla bajo Saturnina, Aar y Bel Sepatus se enfrentaron al primer capitán Ezequiel Abaddon. Sepatus se precipitó al querer enfrentar primero a Abaddon, luchando con una gracia, habilidad y velocidad tan increíbles dejaron perplejo al primer capitán, que se defendió con dificultad, logrando contraatacar con precisión y partiendo en dos al Crevium.
Henry, con una rabia incontenible atacó a Abaddon, golpeándolo con tanta potencia y furia que prácticamente dejó molido al primer capitán, el cual lanzó como respuesta 6 golpes letales a lo largo de su abdomen y pecho, pero Aar seguía luchando a pesar de todo el daño recibido, su furia lo estaba manteniendo con vida y le impedía morir. Ezequiel, con la cara y el cuerpo destrozado, logró asestarle un último golpe al sabueso desgarrado, cortándolo en la garganta que logró atravesarlo hasta su nuca, matando en el acto a Henry, cuyo cadáver se desplomó encima de Abaddon, impidiéndole escapar. En ese momento, Nathaniel Garro llegaría, y alzaría su espada con tal de darle el golpe de gracia a Ezequiel, pero antes de matarlo, una baliza de teletransportación se activaría por parte de fuerzas del Mechanicum Oscuro, logrando salvar al primer capitán y dejando solo a Garro, el cual miró los cadáveres de sus compañeros antes de volver a la batalla. El destino de los colmillos del emperador es desconocido. La posibilidad más grande es que todos o hayan muerto en la batalla en Terra o se hayan dispersado una vez su líder pereció en combate. Legiones quebradas. Orígenes. Las legiones quebradas tienen su origen en la masacre del desembarco de Isban V, emboscada a gran escala llevada a cabo por el señor de la guerra traidor Horus y las legiones leales a él en el desértico planeta Isban V. Las legiones de la Guardia de la Muerte, los devoradores de mundos, los hijos del emperador y los hijos de Horus, cuya traición al imperio quedó expuesta con el bombardeo vírico contra los elementos leales de sus propias legiones en Isban III. Los traidores se atrincheraron en una gran fortaleza mientras esperaban la llegada de una enorme fuerza de represalia organizada y enviada por el pretoriano del emperador, Rogaldorn. Las legiones de los Manos de Hierro, los Salamandras y la Guardia del Cuervo formaron la primera oleada de esta fuerza y aterrizaron en Isban V bajo el liderazgo del primarca Ferrus Manus. Indignadas por la traición de sus legiones hermanas, lanzaron un ataque feroz. Los Manos de Hierro, en particular, avanzaron profundamente en las filas de los hijos del emperador para vengar una traición anterior en el sistema Carolis. Cuando la segunda oleada de 4 legiones más llegó al campo de batalla, los Salamandras y la Guardia del Cuervo retrocedieron hacia el sitio de desembarco para recuperarse de los intensos combates, mientras que los enfurecidos Manos de Hierro continuaron luchando. Ferrus Manus se enfrentó en un feroz combate singular con el primarca de los hijos del emperador, Fulgrim, y casi logró matarlo. Sin embargo, Fulgrim cedió a los susurros de un gran demonio de Slaanesh contenido en la empuñadura de su espada, lo que le permitió volverse poseído, obteniendo la fuerza necesaria para recuperarse y acabar con Manus. Las 4 legiones que formaban la segunda oleada se atrincheraron en el sitio de desembarco y, en la traición más infame de la historia del imperio, abrieron fuego contra los Salamandras y la Guardia del Cuervo en retirada. Los portadores de la palabra, los amos de la noche, los guerreros de hierro y la legión alfa, ya habían decidido en secreto aliarse con Horus, y masacraron a las legiones leales, que estaban enormemente superadas en número, en una traición enorme y bien planificada. Escapando de Isban. A pesar de las catastróficas bajas, un pequeño número de sobrevivientes leales logró abrirse camino de regreso a los Stormbears y Thunderhawks que habían aterrizado. De los que lo consiguieron, casi todos estaban heridos, muchos de gravedad, y de las naves que lograron despegar del sitio de desembarco, muchas fueron derribadas por las armas antiaéreas traidoras. Aquellos que escaparon del planeta tuvieron que enfrentarse al cerco de la flota traidora, que patrulló el sistema de Isban durante algún tiempo después de la batalla inicial, buscando naves que intentaran huir. Además, flotas de purga de los hijos de Horus y los hijos del emperador fueron enviadas para cazar a aquellos que lograran salir del sistema. A pesar de todo, un número comparativamente pequeño de marines leales consiguió escapar gracias a la suerte, la habilidad y una voluntad indomable. Además, pequeñas fuerzas de los Manos de Hierro, Salamandras y la Guardia del Cuervo, que sumaban apenas cientos, no estaban presentes en la masacre. En el caso de los Manos de Hierro, la legión no fue completamente destruida, ya que Ferrus Manus, en su impaciencia por enfrentarse a los traidores, no esperó a que toda su legión se reuniera antes de liderar el ataque inicial. El vuelo del cuervo. De las 3 legiones leales atrapadas en la trampa de Isban V, la Guardia del Cuervo fue la única que no perdió a su primarca. Ferrus Manus de los Manos de Hierro fue asesinado por Fulgrim, y Vulcan de los Salamandras fue capturado por los Amos de la Noche. Sin embargo, Corvus Corax logró escapar del campo de batalla y reagruparse con 3000 supervivientes de su legión.
Durante 98 días, huyeron de las fuerzas traidoras que los perseguían, hasta que finalmente se vieron obligados a una última resistencia contra los devoradores de mundos en un planeta. Justo en el momento en que se preparaban para su muerte, la Guardia del Cuervo fue rescatada por Bran Nef, comandante de la guarnición de la Guardia del Cuervo en Deliverance. Nef había sido persuadido de abandonar su puesto debido a los sueños proféticos del praefecto de la corte Terion, Marcus Valerius, quien lideró una flota de rescate que llegó a tiempo para salvar a su primarca y a los otros supervivientes. La flota de rescate logró evadir a la flota traidora y escapar del sistema de Isban. Sin embargo, la Guardia del Cuervo desconocía que esto había sido planeado por la Legión Alfa. Sus agentes habían infiltrado las filas de los supervivientes al extirpar quirúrgicamente los rostros de legionarios muertos y reimplantarlos en legionarios de la Legión Alfa, ocultando así su verdadera identidad. Una vez en Kiabar, estos marines traidores serían asesinados por la Guardia del Cuervo junto a sus aliados del Mecanicum Oscuro y soldados traidores en una contraofensiva liderada por el mismo Corax. El rugido del dragón. Después de la masacre del desembarco, Númenor y un pequeño grupo de salamandras sobrevivieron, temiendo que Vulcan estuviera muerto o capturado, y jurando vengarse de las fuerzas traidoras. Númenor organizó la retirada de los salamandras restantes, junto con los supervivientes de la Guardia del Cuervo y las Manos de Hierro, de Isban 5, llevándolos a la nave de guerra Arca de Fuego. Durante los meses siguientes, el Arca de Fuego realizó ataques rápidos y sorpresivos contra las fuerzas traidoras. Acciones emprendidas por las fuerzas de las Legiones Quebradas. Las acciones militares llevadas a cabo por los sobrevivientes de las Legiones Quebradas contra las fuerzas traidoras son demasiado numerosas para contarlas, y la mayoría han sido olvidadas por la historia. Los valientes leales que las llevaron a cabo perecieron en mundos olvidados durante misiones fallidas y últimas resistencias. No obstante, gracias a su audacia y habilidad estratégica, algunos elementos de las Legiones Quebradas lograron asestar golpes significativos contra las legiones traidoras. Realizaron sabotajes, ataques relámpago, interrumpieron líneas de suministro y reforzaron las defensas de los mundos leales. Horus había planeado eliminar por completo a la Guardia del Cuervo, Salamandras y Manos de Hierro como factores en sus planes para conquistar el Imperio, pero debido al heroísmo de los sobrevivientes de las Legiones Quebradas, se vio obligado a lamentar su escape de Isban. Batallas destacables. La batalla de Oqued Menor, donde una flota unida de Manos de Hierro, Guardias Cuervos y Salamandras fue emboscada por una flota de los Hijos de Horus liderada por Tibalt-Mar, resultando en la muerte de los padres del clan de las Manos de Hierro y permitiendo que Shadrach Meduson ascendiera al puesto de líder de guerra. La defensa de Dwell, donde Shadrach Meduson combinó sus fuerzas con el ejército imperial local para defender el planeta contra los Hijos de Horus. Aunque perdió la batalla, logró herir gravemente a Horus Aximandi. Tras el combate, estuvo cerca de eliminar simultáneamente a Horus, Fulgrim y Mortarion con un ataque sorpresa de cañoneras. La batalla de Amar III, en la que las fuerzas de Meduson superaron a la guarnición de los Hijos de Horus en el planeta, recuperando una gran cantidad de suministros acumulados por el enemigo. La batalla del Golfo de Zanae, donde Meduson lideró una gran flota de las Legiones Quebradas en una emboscada a un convoy de los Hijos de Horus cuya ubicación fue revelada gracias a inteligencia recuperada de Amar III. Aunque el convoy resultó ser una trampa, Meduson logró una victoria arduamente ganada. Durante la batalla, Vulcan reapareció entre los leales por primera vez desde Isban 5. La batalla de la cadena Aragna, en la que la flota de Meduson infligió graves daños a una fuerza mayor liderada por Tibalt-Mar. Sin embargo, perdió la iniciativa cuando un barco enemigo capturado fue retomado, y el intento de Meduson de abordar la nave de Mar y matarlo resultó en su propia captura. Abandonado por la mayoría de las Manos de Hierro bajo su mando, Meduson fue ejecutado por Mar. La ruptura de la Fortaleza Perfecta, los Guardias Cuervos y la Corte Terion liderados por Corvus Corax lanzaron un asalto contra la Fortaleza Perfecta, una fortaleza construida por los hijos del Emperador en el mundo de Narsis. La batalla de Constanix II, donde los Guardias Cuervos, bajo el mando de Corvus Corax, reunieron fuerzas del Mechanicum Leal en Constanix II y lideraron un levantamiento exitoso contra el archimagos traidor del Veré y sus aliados portadores de la palabra. El levantamiento de Escarato, donde la Guardia del Cuervo de Corax y sus aliados Puños Imperiales y Legio Custodes liberaron Escarato de una fuerza de ocupación de los Hijos de Horus.
La batalla de Carandir, donde las fuerzas de Corax asaltaron el mundo penal de Carandir y frustraron un complot del renegado guardia Cuervo Natian para crear una raza de supersoldados llamada los Hombres Nuevos. La batalla de Yarank III, donde las fuerzas de Corax acudieron en ayuda de los lobos espaciales en una última resistencia contra los 1000 hijos, Legión Alpha e hijos de Horus. La Cruzada de la Venganza, tras reunirse con su hermano Lionel Johnson, Corvus Corax asignó una pequeña fuerza expedicionaria de sus guardias cuervos a las fuerzas del León. La fuga de Vulcan, cuando el primarca de los Salamandras escapó de su encarcelamiento a bordo de la nave insignia de los Amos de la Noche después de soportar una prolongada tortura a manos de Conrad Kurze. El asalto a Traoris, donde una fuerza principalmente de salamandras liderada por Artellus Numeon se sacrificó para impedir que los portadores de la palabra, bajo Valdrek Elias, obtuvieran el artefacto conocido como Fulgurita. El viaje de los 66, en el que 66 sobrevivientes salamandras provenientes de ultramar, liderados por Artellus Numeon, se enfrentaron a la tormenta de la ruina en un intento por devolver el cuerpo de Vulcan a Nocturne. La batalla de Nocturne, en la que una fuerza de neófitos salamandras y los supervivientes de los 66 defendieron su mundo natal de una invasión de la Guardia de la Muerte liderada por Maligla Estigón. La Guerra de los Dragones, una serie de campañas de purga iniciadas por los salamandras que tuvieron como objetivo una agrupación de feudos de la Guardia de la Muerte cerca de Nocturne, así como horrores del Warp dentro del sector Upsilon Shi. La fuga de la Aerogeist, una compañía de los Manos de Hierro, fue rescatada por los salamandras de una fuerza de los portadores de la palabra en el mundo de la Aerogeist. El asedio de Baal, donde fuerzas de las Legiones Quebradas, junto con elementos de los Puños Imperiales, apoyaron a los Ángeles Sangrientos en la defensa de su mundo natal contra la invasión de los hijos de Horus y los hijos del Emperador. La subyugación de Erelia, en la que una fuerza combinada de Manos de Hierro y salamandras invadió el mundo de Erelia, controlado por los hijos del Emperador y los Guerreros de Hierro. La batalla de Vanaheim, donde un grupo de guerra de las Legiones Rotas, liderado por el capitán Kazin Rudara de la 53ª Compañía de los Salamandras, llevó a cabo una campaña de guerrilla contra el 73º Gran Batallón de los Guerreros de Hierro. Más tarde, este grupo recibió ayuda de un contingente de los Lobos Espaciales. La incursión en Constantinium, donde los guerreros de hierro leales del 14º Gran Batallón, incluyendo al anciano Kragan, ayudaron a una fuerza de ataque de las Legiones Quebradas. La batalla de Perditus, en la que la 98ª Clan Compañía de los Manos de Hierro, liderada por Casalirlo Ramech, combatió contra una fuerza de la Guardia de la Muerte bajo el mando de Kalas Tipón, para impedirles obtener una poderosa entidad alienígena que luego fue requisada por los Ángeles Oscuros. La batalla de Nircon, donde las fuerzas de los Salamandras, apoyadas por el ejército imperial y titanes leales, reclamaron el sistema Beta Garmón de los hijos del Emperador y la Legio Mortis. El conflicto Malagante, donde una única fuerza de Guardia del Cuervo mantuvo a todas las reservas de la Guardia de la Muerte de Barbarus durante 3 años antes de lograr la victoria cuando llegaron los refuerzos de los Puños Imperiales desde Inuit. La batalla de Onmat, donde las fuerzas de los Manos de Hierro y los hijos de Horus tomaron partido en una guerra civil dentro del Mechanicum del planeta, lo que llevó a un estancamiento prolongado. La batalla de Tralsak, donde las fuerzas leales de las Legiones Quebradas y los Devoradores de Mundos lucharon a través del paisaje desintegrado del mundo helado de Tralsak. La batalla de Beta Garmón, donde las fuerzas de las Legiones Quebradas se unieron a los leales para defender el sistema estratégicamente vital de los avances de Horus. El incidente de Tasos, donde una flota de las Legiones Quebradas salvó una flota de ángeles oscuros de una emboscada de los Amos de la Noche. La campaña de Foricaran, una flota compuesta por fragmentos de las Legiones Manos de Hierro y Salamandras atacó el sistema de Foricaran, controlado por los Guerreros de Hierro. El asedio de Ptonia, donde fuerzas de la Guardia del Cuervo y Manos de Hierro, bajo el mando del capitán de sombras Ivan Netkal, participaron en el conflicto apoyando la guarnición de los Puños Imperiales contra los hijos de Horus. El infame asesino Caedesnex también formaba parte de esta fuerza. Barras rojas. A pesar de la enemistad entre el primarca de los Manos de Hierro y el señor del clan Moragul, cuando su gran crucero, la Garra Roja, llegó a Isban 5 en el apogeo de la batalla espacial de la masacre del desembarco, él intentó valientemente acudir en ayuda de su primarca. Después de la infame batalla en la superficie de Isban,
La Garra Roja, nave insignia del clan Moragul de los Manos de Hierro, fue una de las primeras naves de los Manos de Hierro en llegar al sistema Isban después de que la traición de las reservas leales fuera revelada, penetrando en el espacio real en medio de la titánica batalla espacial que había estallado entre las flotas leales y traidoras. Autegmor ordenó a su nave intentar atravesar la tormenta de fuego para llegar a la superficie del desértico planeta, y el infamemente poderoso gran crucero logró atravesar la batalla espacial, pero sufrió daños tan graves que se vio obligado a abandonar el planeta y huir, logrando escapar, a diferencia de muchas otras naves de los Manos de Hierro que llegarían más tarde. La venganza de la Garra Roja. Entre la legión de los Manos de Hierro, muchos astartes habían sido llevados a la locura más absoluta al presenciar la muerte de su padre genético en Isban y se lanzaron sin miramientos al crisol de la guerra, como si intentaran absolver esa terrible pérdida con sus propias muertes. Sin embargo, un número considerable de astartes de los Manos de Hierro logró escapar de la masacre, y aunque pocos lograron salir de la superficie de Isban, muchos más sobrevivieron a la calamitosa emboscada en el vacío de la flota de la Legión, dispersándose por las estrellas. Algunos formarían bandas aislacionistas, librando sus propias guerras privadas contra los traidores, como los infames Garras Rojas de Autegmor. Una de las campañas más notables de este grupo de guerra tuvo lugar en los Abismos Corónidos, dentro del sistema Hexamaine. El primer gran golpe contra el control traidor de los Abismos Corónidos vino desde la oscuridad exterior del Abismo del Grial. Más de un año estándar antes, en el año 5 del milenio 31, el sistema Hexamaine se había sometido a Horus sin resistencia alguna, y esta sumisión les había librado de las peores privaciones de la guerra. El único mundo habitado del sistema, Hexamaine Colodus, había sido obligado a sufrir a nuevos amos en forma de adquiridores de tites portadores del ojo de serpiente de Horus para una acción de oscura cumplimiento, donde antes exhibían el sello de Terra con cabeza de la paz. Bajo las órdenes de los adquiridores de tites, las industrias de Hexamaine ahora trabajaban incansablemente, y los vastos bosques lluviosos del planeta estaban siendo talados sin piedad para proveer materia prima para la exportación hacia otros mundos. Pero más allá de las estrictas cuotas impuestas por los adquiridores, en realidad poco había cambiado para el pueblo de Hexamaine. Sin embargo, al igual que la llegada inesperada de un único sobreviviente del sistema Isban en el año 6 del milenio 31 marcó el comienzo de la terrible guerra que seguiría, un segundo sobreviviente de esa gran traición presagiaba una nueva ola de conflicto. Cuando la maldita ruta disforme desde el Abismo del Grial se abrió una vez más, la nave que emergió en el espacio real con un propósito aterrador no era un buque desechado y decorado con el morado de los hijos del emperador como la primera nave sobreviviente, sino un asesino de casco rugoso y lleno de cicatrices, pintado de negro y carmesí. Era la Garra Roja, la nave de los Manos de Hierro del clan Moragul, al mando de su capitán, Autegmor. Hexamaine había sido despojada de gran parte de sus defensas orbitales durante el paso de los traidores, y ahora se encontraba casi desnuda ante este espectro de la venganza del imperio. Las pocas plataformas orbitales de defensa que aún quedaban sobre Hexamaine Colodus fueron barridas rápidamente por el ataque del gran crucero. Comenzó entonces un implacable bombardeo orbital del planeta, como preparación para un asalto terrestre. Luego llegaron los sombríos hijos de Medusa para llevar a cabo el juicio del emperador. Cualquier resistencia contra los Manos de Hierro fue rápidamente aniquilada, y una cohorte completa de la milicia planetaria y sus supervisores orusitas fueron aplastados bajo las orugas de los blindados del clan Moragul en menos de una hora solar, lo que resultó en una derrota total para los defensores. Sin perder tiempo, los centros gubernamentales del planeta fueron reducidos a escombros, y aquellos en posiciones de poder que habían ayudado a los traidores o se habían alineado con su causa fueron cazados y ejecutados de manera meticulosa, salvo unos pocos prisioneros que se consideraron que podían poseer información útil. Estos fueron arrastrados, gritando, de vuelta a las naves de asalto de la Garra Roja. Cuando los Thunderhawks de los Manos de Hierro despegaron de la superficie, la mayoría de la población civil, que se había refugiado durante el repentino asalto, se alegró nerviosamente y salió de sus escondites, sin saber lo que les aguardaba. En cada una de las 5 ciudades principales de Hexamaine, los Manos de Hierro habían dejado atrás un dispositivo atomántico improvisado, fabricado por la sangrienta mano de su padre de hierro, cada bomba envuelta en capa tras capa de material radiactivo diseñado para enriquecer y multiplicar la caída de radiación generada por su detonación 100 veces.
La garra roja rompió la órbita justo cuando las ciudades florecieron en fuego nuclear. Sentencia había sido pronunciada tanto sobre los traidores como sobre aquellos que se habían arrodillado ante ellos, y se sirvió el aviso de que no podía haber testigos en esta terrible guerra civil, ni civiles que recibieran cuartel, solo leales y traidores hasta la muerte. Guerra de las sombras de los Garras Rojas. El papel completo jugado por el grupo de combate independiente bajo el mando de Autek Mor durante la herejía de Horus es imposible de recopilar con precisión. A pesar de aquello, se conservan relatos fragmentados de docenas de batallas en los registros dispersos de esa era. Algunos relatos no mencionan más que el nombre del Señor de la Guerra, pronto convertido en sinónimo de destrucción tras las líneas de los traidores, y por lo tanto pueden considerarse apócrifos, mientras que otros son más completos, ofreciendo un atisbo tentador de las muchas guerras sombrías de esta era sangrienta. Uno de esos relatos verificables es la destrucción del mundo minero traidor de Saria Major. Aquí, el Garra Roja desató un bombardeo orbital que arrasó las refinerías colmena de la superficie del planeta y condenó a la población sobreviviente a una muerte lenta en las consecuencias venenosas del ataque. Imágenes viables también sitúan a Autek Mor en la batalla de la estación Locutar, donde sus fuerzas personales, los llamados Forjados en Sangre, contraatacaron a una compañía de los Hijos de Horus que estaba a punto de lograr la victoria sobre una guarnición leal que resistía y la derrotaron. Menos ciertos son los informes sobre la participación de Mor en Kvalgron, donde se sabe que una poderosa flota leal emboscó un convoy de suministros fuertemente escoltado, alineado con los traidores, que se dirigía a los terrenos de preparación en Paramar, capturando o destruyendo el convoy completo en 12 horas solares de amarga guerra en el vacío. Del mismo modo, el incidente en el mundo de Nase, donde un destacamento de exterminadores de la Guardia de la Muerte fue destruido entre las ruinas Xenos que se alzaban sobre las junglas mortales, a menudo ha sido atribuido a Autek Mor, pero no se conserva ninguna evidencia firme que lo respalde. Entre las batallas registradas de los Garras Rojas, se encuentra la quema de Bot, donde Mor lideró un asalto masivo hacia el mundo de reclutamiento para los devoradores de mundos. El asalto orbital fue impedido debido a las defensas orbitales del planeta. Autek optó entonces que debían retirarse hacia la luna del planeta, logrando desviarla de su órbita mediante detonaciones de explosivos planificadas, causando que la luna se estrelle en Bot. En plena destrucción planetaria, Mor dirigió personalmente el asalto y con un escuadrón de exterminadores lograría robar todos los suministros y semillas genéticas del planeta, evacuando tiempo antes de que los fragmentos y la propia luna se estrellaran en Bot, destruyendo todo el planeta y dejando millones de muertos, mientras los Garras Rojas se retiraban en búsqueda de más traidores que matar. Segunda fundación. Tras la calamidad de la herejía de Horus y el sepultamiento del emperador mortalmente herido dentro del trono dorado, los cimientos del imperio del hombre fueron reformados. En el año 21 del milenio 31, comenzó la segunda fundación de los primeros capítulos sucesores de la Adeptus Astartes. Los Garras Rojas fueron uno de esos capítulos sucesores, formados después del final de la Gran Purga a partir de aquellos hermanos de batalla de la Legión de las Manos de Hierro, que eran los más volátiles y sanguinarios de los hijos del Gorgona, inclinados hacia estilos de guerra agresivos y audaces. Además, los eventos de la herejía de Horus dejaron una huella indeleble en este capítulo, impartiéndoles una imparable motivación para continuar vengando las traiciones cometidas por las legiones traidoras. El siniestro Señor de Hierro Autek Mor fue designado para comandar el capítulo recién formado, convirtiéndose en su primer maestro del capítulo. Hijos de la Sísifo, unidos por una nave. La Sísifo era un crucero de asalto mejorado, compacto y letal. Sus sistemas de blindaje habían sido reforzados y el casco había sido modificado por la experimentada tripulación y los propios legionarios de tal modo que estaba recubierto con una capa negra antirreflectante. En los niveles superiores de la nave existía un laboratorium donde el padre de Hierro Tamática, forjador del hierro de los veteranos Morlocks, desarrollaba peligrosos experimentos utilizando avanzada tecnología y altas energías con el objetivo de intentar dar una ventaja a los lealistas en su lucha contra los traidores. La nave estaba comandada por el capitán Ulrach Brantan de la 65ª Compañía de Clan. La capitanía pasó luego a su segundo al mando, Cadmus Tiro, cuando Ulrach fue mortalmente herido e internado en un campo de éxtasis en el apotecarión de la nave. Isbaan 5 y acciones subsiguientes.
La Sísifo escapó a la traición de Isbaan V y desempeñó un papel crucial al conseguir evacuar a un gran número de legionarios leales, entre los que se encontraban un contingente de Morlocks y Manos de Hierro, un legionario de la Guardia del Cuervo llamado Nicholas Sharroukin, y un apotecario de los Salamandras llamado Atesh Tarsa. La Guardia de la Muerte, los Hijos de Horus, los Portadores de la Palabra y los Guerreros de Hierro tuvieron cada uno de ellos una ocasión inmejorable para destruir a la Sísifo, pero la nave consiguió eludirlos a todos lo suficiente para escapar cuando la red casi se había cerrado del todo. Un navío de los Amos de la Noche se acercó lo suficiente como para desbaratar su huida, pero fue burlado ya que el capitán desplegó una serie de sutiles tácticas que nadie habría esperado de un capitán de los Manos de Hierro. La Sísifo consiguió ganar la posición a la nave Tenebraxis de la 8ª Legión y, concentrando su potencia de fuego, destrozó la parte trasera de la nave traidora dejándola indefensa. Entonces la Tenebraxis fue abordada por equipos de exterminio de los Manos de Hierro, los cuales llevaron la lucha contra el enemigo a sus sombrías salas y oscuros pasadizos, despojándolos a la vez de todo aquello potencialmente útil para ser usado en reparaciones en la Sísifo. Abandonando la destrozada nave ardiendo entre los helados témpanos del cinturón de asteroides de Isbaan, la Sísifo abandonó el sistema. Entonces, utilizando las provisiones y equipos saqueados de la Tenebraxis, las compañías del navío fueron capaces de reparar la mayor parte de los daños sufridos durante la batalla. Al escapar de las garras de las legiones traidoras, la nave leal se dedicó a realizar ataques relámpago sobre la retaguardia de las fuerzas traidoras, interceptando convoyes de suministros y aniquilando naves de la armada enemiga y de las legiones traidoras. Inició una campaña de recogida de información para la inteligencia imperial a la vez que efectuaba ataques quirúrgicos dirigida por los elogiados Nicholas Sharroukin y por el padre del hierro Sabik Wayland. Utilizando la Sísifo como base de operaciones, Sabik y Nikona fueron enviados a extraer y asegurar un Cryptos, un aparato descodificador. La misión fue un éxito, de tal modo que los leales pudieron empezar a descifrar las comunicaciones de las fuerzas traidoras. Fueron desplegados de nuevo sobre Hydra Cordatus mediante una pequeña nave para interrumpir el encuentro entre los primarcas traidores, y después de un fallido intento de asesinato sobre Fulgrim, primarca de los hijos del emperador, volvieron a la Sísifo. Entonces decidieron que debían seguir interfiriendo en los planes de las fuerzas traidoras, por lo que llevaron la nave hasta el planeta Illidris, un desolado y muerto cementerio Eldar. Durante el trayecto hacia Illidris, uno de los experimentos que el hermano Tamatica llevaba a cabo en los laboratorios de la Sísifo salió terriblemente mal y comprometió la seguridad de la nave, exponiendo el navío a todos los sensores de las flotas de los guerreros de hierro y de los hijos del emperador. Los dos primarcas traidores discutieron acerca del plan de ataque, y finalmente la tercera legión abordó la nave y casi fue arrollada cuando el primarca Perturabo se teletransportó directamente a bordo junto a su unidad de guardaespaldas robotizados y su tridente de mando. La nave se desestabilizó peligrosamente y solo la intervención en el último minuto del hermano Tamatica consiguió que el núcleo del navío no explosionara. Presintiendo que algo no iba bien, Perturabo ordenó la retirada y los hijos del emperador le siguieron. De repente, y debido a las acciones de Tamatica, la Sísifo sufrió una increíble e inesperada aceleración que la impulsó hacia adelante, atravesando y destruyendo completamente una nave de los hijos del emperador y permitiendo que escapara de las naves traidoras. Más tarde, la Sísifo, bajo el mando de Cadmus-Ciro, se alió con Shadrach Meduson para atacar un puesto avanzado de la Legión Alza. Sin embargo, cuando se reveló que Meduson era en realidad Alfarius disfrazado y que toda la batalla había sido una manipulación, Ciro y sus fuerzas se retiraron. Última misión en la Luna. Para el momento del asedio a Terra, la Sísifo y su tripulación habían llegado al sistema solar. Durante las etapas finales de la guerra solar, la nave resultó gravemente dañada tras destruir el acorazado de los portadores de la palabra, Pacto de la Verdad. Poco después, recibieron una señal de auxilio proveniente de Luna, enviada por la bruja genética Selenar Talab Vita, 37. Talab buscaba proteger el antiguo artefacto genético conocido como materia magna de las fuerzas traidoras que avanzaban. La tripulación de la Sísifo emprendió una misión suicida para recuperar este importante artefacto, infiltrándose en una luna ocupada por traidores y encontrándose con Talab. Durante los combates, las fuerzas del Mechanicum Oscuro lograron llamar refuerzos de los hijos de Horus. Frente a los Justaerin, la tripulación de la Sísifo sacrificó sus vidas. Brantan y Tiro se ofrecieron a retener todo lo que podían a los Justaerin en los que sus compañeros se retiraban.
Tarsa lograría obtener el dispositivo, pero la explosión del domo Heredoto Omega le causó graves daños y quemaduras mortales y fuertes alucinaciones. En sus últimos momentos, lograría darles la materia magna a sus compañeros para poco después morir en los brazos de Vulcan. Tamatica llegaría a tiempo para socorrer a Sabik y Nikona, logrando conectarse directamente al espíritu máquina de la nave, accedería a todo su armamento y usando todas sus capacidades al máximo, lograría derribar fuerzas de los hijos de Horus y el Mechanicum Oscuro. Su accionar salvaría a sus hermanos de batalla para que escaparan, pero la sobrecarga neurológica fue tal que lo mató en el acto. Al final, solo Sabiko Island y Nikona Sharroukin sobrevivieron, escapando gracias a la misteriosa intervención del Fotep, la nave insignia de Magnus el Rojo. Después de huir, un gravemente herido Island dejó a Sharroukin y la materia magna en una estación de abastecimiento abandonada, mientras dirigía la Sísifo al vacío para distraer a las naves traidoras que los perseguían. En la estación de abastecimiento, acompañado únicamente por el águila psíquica Garuda, Sharroukin entró en animación suspendida, protegiendo el artefacto hasta que pudiera ser entregado a la causa leal. El sacrificio de estos guerreros no fue en vano, pues la materia magna sería recuperada por fuerzas leales de Guilliman, el cual le daría el dispositivo al archimagos Belisarius Caul para un proyecto que decidiría el futuro de la propia humanidad, los marines espaciales primaris. Seguiré escalando las montañas de tus ejércitos caídos. Nada dura por siempre. Sin grilletes, sin cadenas, solo las mentes liberadas. Las garras de ceniza se abren un camino en la galaxia. Basta de huir, basta de esconderse. En la calamidad hallamos la chispa de la gloria. Yo levantaré esta tormenta. A pesar de la ardua batalla librada por estos guerreros, entre fracasos y victorias, se dejaría una enorme marca a lo largo de la historia. Fue a través de los escudos negros que las fuerzas del Señor de la Guerra se vieron retrasadas en su camino a la inevitable batalla en Terra. Las batallas en las sombras a lo largo de toda la galaxia causaron estragos menores o enormes en las fuerzas traidoras. Los verdaderos leales demostraron su resistencia inquebrantable en las situaciones más difíciles, y los débiles de mente sucumbieron. Nunca serán olvidados los nombres de todos aquellos que dieron sus vidas, la gloria eterna siempre los tendrá en las memorias de aquellos que ayudaron, otros serán recordados en la infamia total y otros, sus hazañas todavía perduran hasta la actualidad del milenio 42. Larga vida al emperador, y larga vida a los escudos negros.